Señor presidente, ¿en qué sustenta usted estas críticas recurrentes al manejo de la política exterior del gobierno del señor Uribe y en particular en lo que respecta a Estados Unidos? A ver, yo creo que hemos perdido el rumbo en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos en las mismas recomendaciones hechas, inclusive por el presidente Clinton, eh, cuando iniciamos el proceso que iba a consolidar el Plan Colombia. Yo creo que la recomendación principal que siempre nos dio el presidente Clinton fue: nunca deje que Colombia y el Plan Colombia caiga en la política interna de los Estados Unidos. El Plan Colombia y Colombia, la política americana tiene que ser una política bipartidista, no puede ser una política de un solo partido, tiene que ser de los demócratas y de los republicanos. Y yo creo que al final el gobierno del presidente Uribe, desafortunadamente, dedicó mucho más tiempo a trabajar con los republicanos, abandonando a los demócratas, lo que ha traído consigo que el Plan Colombia, como quedó claramente consignado en la pasada campaña electoral, estuviera en medio de la campaña electoral norteamericana. Y eso lógicamente trae consigo que nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño porque nacimos como una política bipartidista y terminamos los colombianos y la política colombiana, y especial la ayuda bilateral de los Estados Unidos, siendo parte fundamental de la política interna de los Estados Unidos. A propósito del Plan Colombia, ¿se ha cumplido, se ha desvirtuado el Plan Colombia que usted y el presidente Bill Clinton respectivamente diseñaron para combatir el narcotráfico? A ver, yo creo que hay una equivocación siempre que se analiza el Plan Colombia, que es número de hectáreas que hemos logrado erradicar. Ese no fue el Plan Colombia. La gente siempre está midiendo que si llegamos al 50%, que si llegamos al 40% de la meta. ¿Cuál era la filosofía del Plan Colombia? Primero era el fortalecimiento institucional del país. Fortalecer nuestras instituciones, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, tener unas Fuerzas Armadas capaces de combatir el narcotráfico y la guerrilla, tener unas instituciones fuertes y sólidas. Yo creo que en eso se ha cumplido. En la política social, hemos avanzado en la política social con el Plan Colombia, hemos invertido más en nuestra gente y estamos viendo resultados. E inclusive, yo creo que también en el tema de la erradicación de cultivos. ¿Cuánto hemos evitado nosotros que se siguiera produciendo si no hubiéramos tenido el Plan Colombia? Aquí también puede haber una discrepancia con el gobierno en cuanto al manejo ya propiamente dicho de la erradicación. El presidente Uribe ha insistido en la erradicación manual. Yo personalmente creo que las grandes hectáreas, estamos hablando de los 5, las 6, las 10, 15.000 hectáreas de cocaína, no se pueden erradicar manualmente porque vamos a demorar mucho tiempo. Deben ser con la aspersión, como ha venido sucediendo. Y en aquellos lugares donde puede haber problemas con las comunidades, creo que vale la pena erradicar manualmente. Pero yo creo que dentro de la filosofía del Plan Colombia, en buena parte se ha cumplido. Puede que no lleguemos, reitero, a los objetivos de la disminución en cuanto al cultivo, aunque se ha avanzado, hay discrepancias inclusive satelitales a este tema, pero yo creo que el elemento fundamental, que era el fortalecimiento institucional y de nuestras Fuerzas Armadas, se ha cumplido. Pastrana, ¿está Colombia en condiciones de acceder a las exigencias estadounidenses de derechos humanos respecto a las libertades y conquistas sindicales que tanto exigen los demócratas por el A ver, yo creo TLC? que lo veníamos cumpliendo, yo creo que se venía cumpliendo. La verdad que yo creí que en este Lame Duck Congress, en este congreso que se reunirá a partir del 17, yo creo que hay una ventana de oportunidad para el país de sacar adelante el Tratado de Libre Comercio. Pero creo que eso se complicó. Yo creo que los hechos que se han venido destapando en las últimas semanas con relación a las Fuerzas Armadas, a las desapariciones por parte de miembros de nuestras Fuerzas Armadas, van a complicar esa situación. Va a haber una mayor exigencia por parte ya de los Estados Unidos frente a Colombia. Así es. El tema ya no es un tema solamente sindical. Usted sabe que ya la semana pasada le quitaron recursos a 3 brigadas, a las 3 brigadas del Ejército de Colombia que estuvieron involucradas en el tema de las desapariciones. Estamos regresando a 1998.
Yo le traigo a usted a colación lo que sucedió antes de iniciar yo mi gobierno. El curso de altos estudios de Colombia, del Ejército y de las Fuerzas Armadas de Colombia, es decir, los coroneles que iban a ascender a generales no los dejaron venir a Europa, les cancelaron la visita a Europa, que se hace anualmente. Y lo mismo sucedió con los Estados Unidos. Entonces hoy estamos regresando a ese tema y yo creo que aquí hay que ponerle mucha atención, porque buena parte de la concentración de la ayuda americana está en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y qué va a pasar si ya están vetando unidades para que no puedan obtener recursos de los Estados Unidos? Ahí hay un tema que hay que hacer mucha claridad, mostrar mucha transparencia, porque yo creo que ahí no solamente los demócratas, sino los republicanos también van a comenzar a mirar con mucho cuidado qué está sucediendo al interior de nuestras Fuerzas Armadas y de policía. Señor Andrés Pastrana, escuchándolo, usted tiene un papel crítico activo y público acerca del gobierno del señor Uribe, siendo usted uno de los miembros más notables del Partido Conservador, que es el pilar más sólido de la bancada oficialista en el Congreso. A ver, en esto yo inclusive discrepo de mi partido, porque yo creo que mi partido ha perdido el norte en los dos temas que son los principales soportes ideológicos del Partido Conservador, que es el tema moral y el tema social. Y el Partido Conservador se ha apartado del tema moral y del tema social. Y en eso tengo una gran discrepancia inclusive con los propios directivos de mi partido. Es decir, el Partido Conservador no puede ser el ápice de una coalición. El Partido Conservador ha sido el soporte fundamental del gobierno del presidente Uribe. El Partido Conservador, y gracias al respaldo del Partido Conservador, el presidente Uribe llega a las elecciones y gana en la primera vuelta. Y lo que quedó claramente demostrado hace menos de un mes con las elecciones internas de los partidos. El Partido Conservador sacó 1,5 millones de votos, que es una buena votación, no la mejor, ni la que ha sido la mejor votación del partido, pero comparada con el partido del presidente, es decir, el partido de la U, saca 350,000 votos y el Partido Conservador 1,5 millones de votos. Si estamos hablando de que el presidente Uribe, como ha dicho él, no aspira a la reelección, yo creo que dentro de esa coalición el Partido Conservador tiene que demostrar que es un partido con vocación de poder. Si es un partido que tiene las mayorías, como le digo, 1,5 millones contra 350,000, es el partido que debería tener un candidato y la coalición respaldar al candidato del partido. Pero igualmente el partido tiene que volver a esos principios fundamentales, el de la moral y el de la política social. A propósito, usted está nombrando el tema de las elecciones. ¿Va a haber referendo para una nueva postulación del presidente Uribe? Yo le creo al presidente. El presidente ha dicho que él no aspira a la reelección. Lo ha dicho ya en 2 o en 3 oportunidades. Yo personalmente le tengo confianza a la palabra del presidente. Al presidente de la República hay que creerle. El presidente de la República ha dicho que no aspira a la reelección. Y por eso inclusive en el Congreso ha dado orden a su bancada de que los temas fundamentales tienen que estudiarse por encima del referendo. Yo, José, le creo a la palabra del presidente Uribe y el presidente, reitero, ha dicho en varias oportunidades que no aspira a la reelección y yo le creo al presidente de Colombia. Quisiera insistir en esto, es decir, ¿usted le cree realmente al presidente? Pero ¿cómo no le voy a creer la palabra del presidente? El presidente hay que creerle y yo le creo en la palabra del presidente Uribe. ¿Por qué es tan notable el desbalance en las sensibilidades respecto de lo que sucede con los crímenes atroces del paramilitarismo y lo que son los delitos atroces también del secuestro de personas por parte de la guerrilla? Sí, eso es algo que a mí me llama la atención, porque es decir, sabemos que el secuestro es el peor delito que se puede cometer en el ser humano. Así es. Quienes hemos vivido el secuestro directa e indirectamente sabemos de lo que se trata. Y por eso creo que debemos buscar a toda costa acabar con el secuestro en Colombia y especialmente decirle a los grupos al margen de la ley que el secuestro no puede seguir siendo utilizado como un arma política. Pero por otro lado a mí me llama la atención lo que usted dice. Es increíble ver lo que ha pasado en nuestro país con los grupos paramilitares. Los casos, a mí me llamó, yo no sé si usted leyó hace algún tiempo un informe especial de un diario del país, de los informes sobre las masacres de los paramilitares en Colombia. Sí, sí, por supuesto. Informes aterradores como que jugaban fútbol con las cabezas de la gente, que descuartizaban a las mujeres enfrente de sus hijos. Esos
ese es el sentimiento que yo creo que en el país a veces se ha olvidado. Porque lo que yo siempre he reiterado, mucha gente en el país creyeron que los grupos paramilitares eran la salvación. Y tal vez alguna vez yo usé una frase frente a las Fuerzas Armadas cuando se les trataba de acusar de su vinculación con los derechos humanos. Yo les dije, uno no puede tocar el cielo en los hombros del diablo. Y yo creo que esa fue la filosofía para acabar con la violación de los derechos humanos y la participación de, si existía en ese momento, entre nuestras Fuerzas Armadas y los paramilitares. Pero yo creo que tenemos que volver a tomar conciencia de esto, que es lo más importante, en que estos crímenes no se pueden volver a repetir en Colombia. Y yo creo que el país y el mundo van a castigarlos, que no nos equivoquemos en este tema, que simplemente en que los paramilitares hayan sido extraditados a los Estados Unidos los jefes por el tema de la droga no es lo que los colombianos queremos que sean juzgados. Yo siempre he reiterado, José, que primero en Colombia se debió haber juzgado a los paramilitares por los delitos cometidos en nuestro país, llámese secuestro, crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, y no por haber exportado unos gramos o kilos o toneladas de droga a los Estados Unidos. Ellos debieron haber pagado primero sus penas en Colombia, porque yo lo que creo aquí es que el instrumento de la extradición se utilizó de una mala manera. La extradición era si no cumplían con los requisitos de la justicia colombiana. Fue un instrumento. Aquí lo que en Colombia, en la Ley de Justicia y Paz, se nos olvida, es que la Ley de Justicia y Paz establecía que los líderes de los paramilitares y los paramilitares que entraban a un proceso de paz, primero tenían que confesar sus delitos en Colombia, pagar sus delitos en Colombia. Si ellos incumplían lo que la Ley de Justicia y Paz establecía, pasaba a la justicia ordinaria, pero no pasaba a la justicia americana. Es decir, lo que quiero significar es que si los paramilitares no estaban diciendo la verdad, no había justicia, no había paz y no había reparación, perdían sus beneficios de pagar máximo 8 años y pasaban a la justicia ordinaria. Entonces la pregunta que yo siempre me hago, si ellos no estaban cumpliendo con la Ley de Justicia y Paz, ¿por qué no pasaron a la justicia ordinaria? ¿Por qué pasaron fue a la justicia americana? Señor Pastrana, visto en perspectiva, ¿realmente valió la pena la invasión territorial a Ecuador para matar a Raúl Reyes? A ver, yo creo que lo hubiera manejado distinto. Nosotros tuvimos un caso parecido y semejante, que fue el tema de MeToo, donde cambió la guerra. Precisamente en estos días se estaba celebrando ya los 10 años de esa toma, que, como usted recuerda, es donde la FARC tomó la decisión de pasar de la guerra de guerrillas a la guerra territorial. Y efectivamente con la colaboración del Brasil, pudimos retomar MeToo. Y desde ese momento creo que cambió la guerra en nuestro país. Yo personalmente tengo dudas en el sentido de que se hubiera podido manejar de una forma distinta. En todo caso, creo que es importante haber ido tras los cabecillas. Durante muchos años nosotros hemos venido insistiendo que necesitamos la colaboración de los vecinos, porque al final estos problemas terminan desplazándose hacia allá. Eso es lo que dice el gobierno del Ecuador, claro, ¿no? y muchas que están veces, pagando el precio por un conflicto sí, ajeno. pero también porque tampoco han desde hace mucho tiempo tomado las decisiones. En Ecuador, le quiero decir yo, desde que yo era alcalde de Bogotá y como presidente, en muchas oportunidades, buena parte de la dinamita que fue utilizada casi para destruir a nuestro país venía por el Ecuador. Y informábamos de esos temas. Entonces, lo que yo creo, para eso se crearon pues, una cosa que se llama las comisiones bilaterales entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Colombia y de Venezuela y de Colombia, porque ¿qué está pasando? Eso es lo mismo que lo que ha sucedido en el Medio Oriente, que muchas veces la gente cree que dejar que los grupos estén en su territorio es garantía para que no suceda nada dentro de su propio territorio, y no es así. Al final termina sucediendo casos. Mire lo que está pasando ya en Venezuela. Hay secuestrados ya al interior de Venezuela. Comienzan a generarse grupos delincuenciales al interior de estos países. Entonces, en lugar de ser críticos, tenemos problemas comunes. Y el narcotráfico es uno. Y yo personalmente creo que el narcotráfico se puede desplazar. Y lo que está sucediendo puede que en 1, 2 o 3 años Colombia ya no suframos el problema del narcotráfico porque se está desplazando para donde, a Centroamérica y a México. Mire lo que está sucediendo. Entonces, en lugar de estar nosotros apuntando con un dedo acusador qué es lo que está sucediendo, debemos trabajar de la mano para acabar con esos temas. Yo siempre le hice una propuesta a los distintos presidentes del Ecuador que estuvieron durante mi gobierno, es generemos programas en las fronteras, donde no hay presencia del Estado, que es lo que conlleva que existe el narcotráfico o la delincuencia. Generemos programas conjuntos para beneficiar a los habitantes de lado y lado de la frontera.
Yo creo que esa es la solución fundamental para acabar con estos problemas que se vienen presentando. Señor presidente Andrés Pastrana, una última consulta. ¿Pagará el gobierno algún precio por los centenares de homicidios extrajudiciales de jóvenes pobres, engañados, asesinados y disfrazados de guerrilleros para aumentar los éxitos de la lucha contra insurgentes? A ver, yo creo que tiene que haber claridad, José. Tiene que haber mucha claridad. Eh, eh, Primero, claridad, y lo han exigido muchos políticos al interior y personas en Colombia, es, muy bien, se hizo una purga en el ejército, salieron 3 generales, X número de coroneles y de oficiales y suboficiales, pero ¿por qué salieron? Todavía no conocemos el porqué. Yo creo que ahí hay una respuesta que el gobierno tiene que dar de forma clara. ¿Qué fue lo que sucedió? Segundo, tiene que haber unas investigaciones a profundidad. Yo hace algunos días decía algo que la verdad a mí me da mucha tristeza, porque si hay 2 presidentes que nos hemos jugado por las Fuerzas Armadas, he sido yo y el presidente Uribe en nuestros respectivos periodos. Y yo decía que lo más triste es que la más amplia derrota que han sufrido nuestras Fuerzas Armadas no se las dio la FARC, fueron ellos mismos. Esto que está sucediendo ante el mundo no tiene explicación. Y por eso el presidente tiene que hacer mucha claridad en frente a este tema, porque si no el precio que se va a pagar, no solamente en Estados Unidos, porque yo creo que el Tratado de Libre Comercio está en dificultades, ojalá me equivoque. La ayuda colombiana dentro del Plan Colombia también va a estar en dificultades por 2 razones. Primero, porque nos la vienen recortando, ya vamos en la mitad. Y segundo, por la crisis financiera mundial. Pero es la credibilidad de la institucionalidad en Europa también. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que tener mucho cuidado y corresponde al presidente y al gobierno del presidente Uribe hacer mucha, pero mucha claridad sobre estos hechos, porque el mundo no los entiende, no los estamos entendiendo y por eso tiene que existir esa claridad. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. La lección principal que siempre nos dio el presidente Clinton fue nunca deje que Colombia y el Plan Colombia caiga en la política interna de los Estados Unidos. El Plan Colombia y Colombia, la política americana tiene que ser una política bipartidista, no puede ser una política de un solo partido, tiene que ser de los demócratas y de los republicanos. Y yo creo que al final el gobierno del presidente Uribe, desafortunadamente, dedicó mucho más tiempo a trabajar con los republicanos, abandonando a los demócratas, lo que ha traído consigo que el Plan Colombia, como quedó claramente consignado en la pasada campaña electoral, estuviera en medio de la campaña electoral norteamericana. Y eso lógicamente trae consigo que nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño porque nacimos como una política bipartidista y terminamos los colombianos y la política colombiana y especial la ayuda bilateral de los Estados Unidos siendo parte fundamental de la política interna de los Estados Unidos. A propósito del Plan Colombia, ¿se ha cumplido, se ha desvirtuado el Plan Colombia que usted y el presidente Bill Clinton respectivamente diseñaron para combatir el narcotráfico? A ver, yo creo que hay una equivocación siempre más en nuestra gente y estamos viendo resultados. E inclusive, yo creo que también en el tema de la erradicación de cultivos. ¿Cuánto hemos evitado nosotros que se siguiera produciendo si no hubiéramos tenido el Plan Colombia? Aquí también puede haber una discrepancia con el gobierno en cuanto al manejo ya propiamente dicho de la erradicación. El presidente Uribe ha insistido en la erradicación manual. Yo personalmente creo que las grandes hectáreas, estamos hablando de los 5, las 6, las 10, 15.000 hectáreas de que se analice el Plan Colombia, que es número de hectáreas que hemos logrado erradicar. Ese no fue el Plan Colombia. La gente siempre está midiendo que si llegamos al 50%, que si llegamos al 40% de la meta. ¿Cuál era la filosofía del Plan Colombia? Primero era el fortalecimiento institucional del país. Fortalecer nuestras instituciones, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, tener unas Fuerzas Armadas capaces de combatir el narcotráfico y la guerrilla, tener unas instituciones fuertes y sólidas. Yo creo que en eso se ha cumplido. En la política social, hemos avanzado en la política social con el Plan Colombia, hemos invertido. Señor presidente, ¿en qué sustenta usted estas críticas recurrentes al manejo de la política exterior del gobierno del señor Uribe y en particular en lo que respecta a Estados Unidos? A ver, yo creo que hemos perdido el rumbo en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos
en las mismas recomendaciones hechas inclusive por el presidente Clinton cuando iniciamos el proceso que iba a consolidar el Plan Colombia. Yo creo que las recomendaciones